Buenas tardes, estamos aquí nuestro colega Piero Berni y yo mismo desde Soria en esta ocasión y me reúno con él, ¿no? Para cerrar este apartado de vaciado de epigrafía sobre el libro de Baétulo, Marcas y Terricerías de Ánforas, que bueno, creo que después de estar casi un mes con vosotros, ¿no? Pues ha supuesto un hito, ¿no? Lo que viene a ser el vaciado de introducción de inscripciones en la epigrafía digital, porque bueno, hemos introducido en tan solo 28 días más de 650 inscripciones, ¿no? Con sus objetos asociados a la ciudad de Baétulo de Badalona, y es una cosa que me satisface mucho porque no se había hecho nunca y sobre todo cada uno lo ha hecho desde su casa, desde cualquier lugar de la península ibérica y algunos colegas del continente americano y sin ningún problema, ¿no? Considero que ha sido un vaciado muy limpio y estoy muy satisfecho de ello. Me reúno con Piero para agradecerle también pues, su labor de validador y solo quería cerrar este apartado con este recurso audiovisual en el que él nos cuente por qué desarrolló Piridi, qué significa para él los estudios de prosopografía y que nos explique también pues, este marco desarrollado de la sección de Your Teams. Sin más, Piero, no sé si nos puedes comentar en 5 minutos o Bueno, abordar, ¿no? Estas preguntas. sí. Bueno, lo de la prosopografía, digamos, es el fin, digamos, de la idea del proyecto y la gran novedad, ¿no? Porque de hecho PIRIDI, son las siglas de la prosopografía del Imperio Romano, pero en el instrumento me escrito, ¿de acuerdo? Y entonces, al final, bueno, tenemos datos de diferentes entidades que se interrelacionan entre sí. Y lo que procuramos es que los datos acaben fluyendo en una prosopografía a determinados personajes, ¿vale? Esto en principio es una gran novedad, ¿no? Porque que yo sepa no hay ninguna base de datos online que haya aplicado esta idea de la prosopografía. Además, recordemos, estamos hablando del instrumento escrito, o sea, que es la prosopografía en la mayor cantidad de individuos que podamos llegar a introducir, que es la prosopografía de la gente humilde, ¿vale? No de la gente importante, ¿eh? Está bien. Y en este sentido, el desarrollo de Piridi, ¿qué soporte suele tener en cuenta hasta la fecha o en qué sueñas que se puede convertir Piridi en los próximos meses o años? A nivel de recoger, ¿no? Este tipo de inscripciones en diferentes soportes, ¿no? Porque aquí vemos, por ejemplo, en el tema desarrollado, ¿no? De Lucius Optatus, ¿no? Pues diferentes manufacturas que no tienen que ver, ¿no? Pues con otro tipo de pues, contenedores alimenticios. A ver, una de las ideas claves de este proyecto es que haya libertad para vaciar lo que uno quiera, sin tener la obligación de tener que vaciar todo lo que pueda haber en una publicación sobre el instrumento, que además sería una labor tediosa. ¿Vale? Esto es el punto número uno, o sea, que la persona interesada de manera selectiva pueda vaciar solo lo que a él realmente le interese, pues para hacer, por ejemplo, un trabajo de investigación o un artículo. ¿Vale? Y esto sí que lo tenemos ahora aplicado, porque fíjate que si estás viendo la pantalla y me voy a inscripciones y me voy a las estadísticas, actualmente no tenemos muchos datos. O sea, tenemos de sellos tendremos 938 y inscripciones pintadas, que casi todas son del Monte Testacho, tenemos 1541. Aquí, claro, lo ideal sería tener una base de datos muy voluminosa, con 40.000 o 50.000 objetos con inscripciones vaciados, ¿vale? Pero meterse a hacer esto es una empresa que ahora mismo no está al alcance, y más porque estamos en un proyecto bueno, en sus momentos iniciales, ¿no?
somos pocos los que estamos, no tenemos una financiación para podernos dedicar exclusivamente, digamos, o para poder contratar a gente que nos ayude a introducir los datos. Y esto no hay que verlo como un perjuicio, porque tal como estaba montada la aplicación, con estos pocos datos hemos conseguido montar estos estudios de casos que podemos ver aquí, ¿de acuerdo? Y estos estudios de casos serían como, bueno, como sí, estudios de casos planteados como se los plantearía un investigador experto en la materia, a partir de un tópico eh, inicial. En el ejemplo que podemos ver aquí tenemos esos 3 estudios de casos que se presentarán en el Congreso a finales de noviembre, que se celebra en Madrid. La idea es presentar 4. El cuarto estudio de casos será lo que se ha hecho con las prácticas en la UOC, con el vaciado de la epigrafía de Badalona. Pero bueno, aquí tenemos 3 estudios de casos y cada uno de estos estudios de casos parte, digamos, de un tópico diferente. Por ejemplo, el Lucius Ereño Subtatus parte de lo que sería un personaje que está registrado en la base de datos prosopográfica, que es Lucius Ereño Subtatus. A partir de aquí, nosotros, interrelacionando la información de los diferentes modelos de la base de datos, podemos sintetizar todo lo que podemos hoy en día saber interrelacionando los datos de este personaje. Luego tenemos, por ejemplo, el de las ánforas del Valle de Llobregat. Este sería otro estudio de caso y el tópico de origen sería un área geográfica. Y el último, el vino de la Edania, pues lo mismo, pero el tópico de inicio sería un tipo de producto. En este caso sería, dentro de la categoría de alimentos, el vino. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de estos estudios de caso, algunos, por ejemplo, en el caso de Lucius Status, puede ser que tengamos como unos 100 objetos vaciados. Aquí tendremos en el Valle de Llobregat unos 500, aquí tenemos en el vino leidano igual unos 90, pero ya en sí la información que podemos desplegar en pantalla a través de estos widgets, ¿vale? Y ver, digamos, esta información como, digamos, interactiva, simplificada, ¿no? Y sintética, lo que realmente es verdaderamente importante y valioso para el investigador, ya es una fuente, yo creo que muy importante para poder al menos sacar deducciones de carácter económico y carácter histórico. ¿Vale? O sea, insisto, tenemos un volumen actualmente muy reducido, pero si somos selectivos a la hora de vaciar, podemos llegar a construir estos estudios de casos o otros estudios de casos con una información de síntesis, digamos, que al investigador le obligaría a invertir, ¿no?, bastante tiempo para poder, digamos, recoger los datos, interrelacionar los datos y sacar conclusiones al respecto. Podemos abrir alguno de estos proyectos para que el Sí, usuario podemos, por vea ejemplo, cómo se ha diseñado. los vinos de la Mediterránea, ¿de acuerdo? Este sería entonces el tópico dentro de alimentos, el vino. Aquí tenemos un estudio resumido. Este es un estudio resumido, pero está generado por la IA. Una IA que está guiada, además, por el propio sistema. ¿Vale? O sea, tenemos una serie de widgets con los que podemos ir navegando a través de la información, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, a través de la IA y según los widgets que nosotros estamos utilizando, por ejemplo, aquí tendríamos el de los tipos, en este caso son ánforas. Aquí tenemos la lista de los personajes. Aquí tenemos los widgets geográficos. Este es el de las inscripciones, el de las imágenes que aparecen en cuanto seleccionemos un lugar geográfico, los que han contribuido. Aquí tenemos la bibliografía. Estos serían las referencias bibliográficas directamente relacionadas, ¿no?, con las fuentes epigráficas vaciadas. Y estos
las referencias externas serían publicaciones que estudian y que no necesariamente se tienen que vaciar en esto. Entonces, a partir de los widgets que se han activado para este estudio de caso, ¿vale? Se construye lo que sería un prompt. Un prompt es lo que normalmente se introduce en una terminal para que la IA, ¿vale? te conteste, ¿no? Digamos, a una pregunta. Un prompt que sabe cuáles son los widgets y además también conoce las informaciones que se han generado para este estudio de caso, que son las informaciones estadísticas. O sea, la IA, pues, teniendo esta información, podría decir, por ejemplo, cuál es el circuito comercial de difusión de estos vinos perfectamente. Incluso podría saber en qué zonas este vino ha tenido más impacto que otras zonas. ¿De acuerdo? Luego, aparte de esta IA, de este prompt, hay luego un prompt de notas, un comentario del propio investigador, que se encarga, digamos, pues de ajustar este primer prompt, de darle indicaciones. Igual faltan cosas que son importantes pero que no pueden ser deducidas a través de los widgets, etcétera, ¿no? Bueno, entonces con estos dos se crea ya el prompt definitivo, que es el que se le envía a una IA para que haga toda esta redacción que podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendríamos la información de lo que sería el vino layetano, que es el vino que se produce en la actual provincia de Barcelona, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en este primer párrafo, las denominaciones, ¿vale? Pues tenemos un vino con denominación muy famoso en época romana, que es el lauronense. Ya te va marcando incluso los objetos en los que los tenemos constatados. Tenemos un vino amineo, que es un tipo de vid especial con un lec, que posiblemente sea un adjetivo para este vino amineo, bueno, etcétera. Y luego aquí nos habla de las tipologías. Finalmente aquí pues nos recoge, digamos, la información de los personajes, que esto es muy interesante porque aquí tenemos la lista de los personajes y si nos fijamos en la lista de los personajes podemos ver que hay varios personajes que tienen el mismo gentilicio, Julius. Y la IA es capaz de entender estas cosas, ¿eh? Y subrayar la importancia, por ejemplo, de esta familia en el negocio del vino. Aquí tendríamos la lista, por ejemplo, ¿no? de los personajes más relevantes, ¿de acuerdo? Luego, por ejemplo, las ánforas pueden tener varios grupos de etiquetas. Hay etiquetas que son las primarias, que son las que se realizan en el lugar del trasvase del producto, y etiquetas secundarias o terciarias que se aplican en diferentes momentos, ¿no? A lo largo, por ejemplo, del comercio de este producto. Puede ser que este producto llegue a Ostia, en Ostia lo compre otra persona, lo redistribuya, se lleve a Cartago, con lo cual ya tenga, ¿no? otro grupo de etiquetas y en Cartago la persona que lo compra pues ponga sus propias etiquetas, ¿no? Entonces es muy importante aquí poder saber exactamente si una inscripción es primaria o no es primaria, como en este caso de aquí. Por ejemplo, todos estos personajes se pueden unir por el hecho de tener la estrella a lo que sería el comercio original de este producto. Nos hemos encontrado aquí un caso verdaderamente curioso hay por ejemplo, acetum, ¿vale? Esto, el aceto, el vinagre, ha dado lugar, digamos, a un problema histórico en lo que es la investigación de los vinos layetanos, porque en Ostia se encontró una inscripción que ponía acetum sobre una ánfora layetana, entonces se pensaba que se comercializaba el acetum, ¿no? Pero en realidad, esta ánfora tenía dos grupos de inscripciones. La original, que era del vino lauronense, y el acetum, con una caligrafía diferente, más grande, con otro tipo de tinta que estaba colocada sobre la primaria. Es decir, que cuando había llegado esta ánfora a Ostia y había sido consumido en Ostia, el envase se reaprovechó para almacenar vinagre. Entonces, al poder distinguir las inscripciones primarias de las que no son primarias, la IA es suficientemente inteligente para poder darte este tipo de explicación. Este caso me parece que lo tenemos aquí, tenemos que ir a Roma. En Roma, provincia de Roma, Ostia,
Vale, exacto. Aquí podemos ver el caso este de aquí, no sé si lo podéis ver bien. Hay una inscripción negra, que es la primaria, que pone Lauronense, los 4 palitos, ¿vale? Que es un vino de 4 años envejecido, y abajo tendríamos el nombre del comerciante, ¿de acuerdo? Y aquí, a ver si lo vemos bien, sí, en este dibujo podemos ver que debajo tenemos la inscripción del acetum. Está marcada debajo, digamos, porque al sobreponerse la tinta negra sobre la tinta blanca, ha creado un falso efecto. Y la persona que lo dibujó pensó, ¿no?, que la inscripción de tinta blanca y se escribió antes que la de tinta negra, ¿no? Pero en realidad es al revés. Y desde la propia fotografía se puede distinguir claramente, ¿vale? Por ejemplo, en este caso con la A se puede distinguir que efectivamente, ¿no?, lo que sería el trazo, el segundo trazo de la A está sobrepuesto a lo que es el P de la L. Bueno, este tendría que ser un caso de estudio que con poca información y a través de estos widgets podemos, bueno, recabar información incluso para escribir un sencillo artículo, pero un artículo, digamos, con una cierta importancia porque los datos son seguros, están bien relacionados. Tenemos una lista de comerciantes, tenemos estadísticas, ¿no?, sobre estas inscripciones, donde aparecen los tipos de ánforas, tenemos aquí la distribución geográfica. Aquí podemos siempre acabar de revisar lo que son las inscripciones. Vamos a cerrar aquí. Vale. Y tenemos las imágenes y luego todo está referenciado por la propia bibliografía. Este sería el caso con menos inscripciones, el del vino, pero luego tenemos casos de estudios de casos que son más complejos. El del Llobregat se va a parecer mucho al del vaciado de Badalona, porque básicamente son sellos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta sería toda la zona del Llobregat donde se encuentran estos sellos. Algunos de estos puntos son alfarerías, la mayoría son alfarerías, ¿de acuerdo? La tabla pues está adaptada, digamos, al estudio de caso. En este caso, por ejemplo, tenemos las inscripciones, son sellos, no son inscripciones pintadas, ¿vale? Tenemos aquí los sellos, podemos desplegar el sello y aquí ver la transcripción del sello con la referencia básica que la ha publicado, con el ánfora, etcétera. Y el caso del Elenius Octatus, pues los buches son bastante parecidos entre sí, ¿vale? Lo único que cambia es, digamos, toda la lógica para poder recabar los datos. Esto hemos dicho que el tópico de origen es un personaje, que lo tenemos aquí. Estos serían los artefactos en los que aparece registrado este personaje. Lo tenemos en ánforas, lo tenemos sobre todo en tébulas, sobre todo, que es por donde se conoce este personaje. Lo conocemos incluso en un subnaculum de plomo. La difusión que es, como he dicho, que se conoce básicamente en tébulas, pero claro, es que en ánforas tenemos 2 casos. En el signaculum tenemos un solo caso y aquí tenemos prácticamente los 100 objetos que son todos en tébulas. Son tébulas que viajan a través de lo que es toda esta vertiente occidental del Mediterráneo, sobre todo se localizan cerca de zonas portuarias. Están ligadas a lo que es el transporte o el comercio de otras mercaderías. Entonces aquí tenemos la difusión. El widget geográfico es muy parecido a los demás. Aquí tendríamos países, podríamos, ¿no?, ir bifurcando hasta encontrar el lugar que a nosotros nos interese. Hacemos un clic, se actualiza el mapa. Aquí podemos ver un resumen de lo que hay. Automáticamente ya tenemos aquí los objetos del lugar que hemos seleccionado y aquí tenemos las inscripciones asociadas a este lugar, ¿vale? Lo podemos desplegar y aquí podemos tener la transcripción, el tipo de soporte donde se encuentra, ¿vale?, y la referencia básica de donde se ha publicado. Muy bien, Piero, gracias por, bueno, pues, por traernos
estos proyectos, ¿no? Y desarrollar explicación, sobre todo para que el usuario entienda que está trabajando con unos datos seguros, ¿no? Con una validación científica que hace que este primer testeo, la información en estas, bueno, diría, estos proyectos, estas cajas, ¿no? de información les sean completamente fructíferas, ¿no? Porque en ocasiones tenemos, ¿no? las bases de datos, ¿no? y las consultas pueden ser un poco superficiales o caóticas, ¿no? Entonces, hacerlas un poco dirigidas en función de ciertos intereses, ¿no? Como decías, ¿no? Pues geográficos, de personajes, de tipologías o incluso de tipos alimenticios puede ser muy interesante, ya no tan solo para el investigador o investigadora que se inicia o novel, ¿no? Que quiere adentrarse con un trabajo final de grado o un trabajo final de máster en estas producciones, sino para unos seniors, ¿no? Que a lo mejor no se había percatado de estas singularidades y que ahora gracias a, bueno, pues la organización, ¿no? de la información, ¿no? que previamente ha sido limpiada y trabajada de forma exhaustiva, pues ahora se percata, como decías, ¿no? Tú, que incluso pueden existir reutilizaciones de ciertos soportes, ¿no? En función del etiquetado que aparece, ¿no? Como el caso de este vino de Lauro, ¿no? Que ahora aparece bajo la orden de un vinagre, ¿no? Entonces, bueno, me parece fascinante y que me gustaría que, bueno, pues que el usuario pudiera explorar cada vez más, ¿no? Y proponer nuevas ideas, ¿no? Para que se pueda ir desarrollando este tipo de proyectos, ¿no? Que van a ofrecer sin duda un acceso a la información que hasta el momento nadie ha hecho, ¿no? Así que nada, lo dejamos aquí y muchas gracias, Piero. Nada.